La mañana olía a piedra antigua y a incienso quemado. La niebla aún rozaba los tejados de Roma como un velo sagrado, y las campanas de la basílica todavía no habían sonado. El Vaticano descansaba en un silencio denso, como si el tiempo vacilara ante algo inminente. Era uno de esos días que no aparecen en el calendario, pero que la eternidad registra con tintas invisibles. El mundo aún no lo sabía, pero algo sagrado e irreversible estaba a punto de suceder, y el balcón sobre la plaza de San Pedro sería el altar silencioso de una revelación inesperada. A las 7 de la mañana, la Guardia Suiza se posicionó como siempre. Rígidos, honrados, imperturbables. No estaban preparados. El sol asomaba tímidamente detrás de la cúpula de Miguel Ángel, y sus rayos aún no se atrevían a invadir las ventanas de los aposentos papales. Allí dentro, el Papa León XIV estaba arrodillado ante un pequeño crucifijo de madera que había heredado de Francisco. La madera gastada, marcada por las arrugas de la oración silenciosa, reposaba sobre un pañuelo blanco que él mismo doblaba cada mañana. Nadie veía aquello, nadie necesitaba verlo, pero era allí, en aquel gesto cotidiano e invisible, donde el corazón del mundo latía un poco más acompasado. Aquella mañana no se había vestido con las ropas litúrgicas. Optó por la sotana blanca simple, sin adornos. ¿Un rasgo de humildad? Tal vez. O tal vez el presagio de un gesto que escaparía a lo esperado. Lo que estaba por ocurrir no había sido discutido con el Colegio de Cardenales, ni aprobado por ningún protocolo. Era una decisión que había surgido del vientre de la oración, como una lágrima que se escapa sin pedir permiso. Al abrir la ventana del aposento papal, el Papa respiró hondo. El aire estaba cargado de expectativa, como si hasta las palomas supieran que algo iba a ser dicho. Lentamente, caminó hacia el balcón. Los guardias se alinearon con mayor firmeza al verlo aparecer, pero no ocultaron su sorpresa. Era demasiado temprano. No había periodistas, no había público. Y sin embargo allí estaba él, el hombre al que muchos llamaban profeta, el pontífice que llevaba en la mirada el peso de los desiertos espirituales de una generación distraída. El balcón no tenía alfombra roja, solo mármol frío bajo los pies y el cielo abierto como testigo. Levantó la mano derecha, pero no para bendecir, solo para tocar el pectoral de su propio cuerpo, sobre el corazón. Luego bajó los ojos y murmuró algo que solo el viento escuchó. Uno de los jóvenes guardias, recién llegado de Suiza, sintió que los ojos le ardían. No sabía por qué, pero había algo en aquel hombre de sotana blanca que hacía temblar el alma. El Papa esperó. No había micrófono. No había aparato. Solo la voz que llevaba desde que fue llamado por el Espíritu. Aquella voz interior que resonaba más profundo que cualquier catedral. Cuando finalmente habló, sus palabras no tenían el tono ceremonial de las homilías. Eran frágiles y potentes como un hilo de oro trenzado entre las piedras. No estaban preparados, dijo, y nadie sabía con certeza si se refería a los hombres de aquel balcón o al mundo entero. Pero tampoco lo estaba yo. Hubo un silencio. Un guardia desvió la mirada, como si hubiera invadido algo demasiado íntimo. El Papa continuó. Durante la noche soñé con Francisco. Me miraba, pero no sonreía. Solo extendía la mano. Y al fondo había humo y llanto, y un niño cargando un rosario roto. Desperté temblando. Las palabras no parecían planificadas. Era como si estuviera desahogándose con Dios ante testigos armados. Me dijeron que la Iglesia necesita ser fuerte, que debemos combatir herejías, defender dogmas, proteger lo que es nuestro. ¿Pero qué es nuestro? Sino la cruz. ¿Qué tenemos para proteger, sino las rodillas dobladas ante el misterio? A cada frase, la niebla de la mañana parecía disiparse, como si hasta el cielo estuviera prestando atención. Ustedes, mis hijos, ustedes visten armaduras, juran lealtad, están listos para morir, pero están listos para llorar, están listos para perdonar, para renunciar al honor si es necesario, en nombre de la misericordia. Los ojos del Papa vagaban sobre cada rostro. No había dureza, pero había fuego. Vi a uno de ustedes ayer, en el patio, orando solo, sin saber que lo observaba. Dios lo vio, no señaló a quién. No era necesario. El que lo sabía, ya lo sabía. Y allí entendí, lo que el mundo necesita no es de soldados perfectos,
necesita de hombres rotos, pero entregados, de corazones que sangran pero siguen latiendo. Necesita de una guardia que no defienda solo las puertas, sino que defienda el silencio, la compasión, el Espíritu Santo. Nadie se atrevía a respirar profundamente. Una paloma se posó en el parapeto del balcón y allí se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Recuerdo a Francisco al final de su camino. Me dijo: «León, no seas el pastor de las palabras, sé el pastor de las lágrimas, porque las lágrimas revelan lo que la doctrina no alcanza». Y en ese instante, como reflejo del propio cielo, una lágrima descendió por el rostro del Papa León XIV. No fue escondida, permaneció allí, expuesta, como sacramento. Hoy les digo a ustedes, mis guardias, no se dejen engañar por sus uniformes. Dios mira lo que el uniforme oculta. Y hoy los necesito no como soldados, sino como intercesores, como centinelas del alma del mundo. En ese momento se dio la vuelta. Desde el interior del aposento, un auxiliar trajo algo cubierto por un paño rojo. El Papa retiró el paño con reverencia. Era un relicario antiguo. Dentro de él, fragmentos de la túnica de un mártir desconocido. Esta pieza perteneció a un hombre que murió por no renunciar a la fe. No sabemos su nombre, pero sabemos lo que hizo, y eso basta. Entregó el relicario al comandante de la guardia, con manos firmes. Llévenlo a su capilla, y oren ante él, no con palabras, sino con entrega. El Papa entonces extendió la mano sobre los guardias, y con una voz más baja que el viento, comenzó a rezar. Era una oración antigua, casi olvidada, un salmo en latín, entrecortado por suspiros y pausas. Domine, dirígenos, per crucem tuam, libéranos, ad lucem tuam, convértenos. Y al terminar, bajó los ojos. El infierno no teme a las armas, teme a los corazones inflamados por amor. El joven guardia que había llorado al inicio, ahora temblaba, y supo, en ese mismo instante, que su vida jamás sería la misma. Tras la oración, el Papa León XIV mantuvo los ojos cerrados por un instante que parecía durar más de lo necesario. Pero en esa pausa había más que silencio, había escucha. Una escucha que trasciende los sonidos del mundo y penetra en el espacio donde el alma se inclina ante lo eterno. Los guardias aún estaban inmóviles, pero no por la rigidez del protocolo. Algo había cambiado. El peso de sus armas parecía menor. Y sus ojos, antes entrenados para vigilar, ahora buscaban comprender. El Papa entonces abrió los ojos lentamente y miró al cielo. No había nubes, solo un azul pálido y vacío. «¿Por qué nos has abandonado?», murmuró. Pero no era una acusación. Era una pregunta ancestral que todo hombre de fe repite en algún momento. Francisco también se hizo esa pregunta, continuó con un tono casi confidencial. Aquella noche en que nos despedimos, dijo que el mayor peso de un papa no es la crítica, ni la soledad, ni los ataques. El mayor peso es mantener la fe encendida incluso cuando el cielo parece en silencio. Y entonces, en un gesto inesperado, el Papa se giró parcialmente hacia el interior de los aposentos, hizo una señal con la mano, y un segundo objeto fue traído. Era una espada ceremonial de la Guardia Suiza, antigua, de empuñadura dorada y hoja sin filo, un símbolo, no un arma. La levantó con ambas manos con esfuerzo visible y se arrodilló en el suelo de mármol, sosteniéndola como quien sostiene la cruz. «Hoy me arrodillo ante ustedes», dijo, «porque necesito que entiendan, no hay autoridad sin servicio, no hay gloria sin humillación. Esta espada que tantos llevaron con orgullo, hoy la consagro al silencio de Dios, no a la guerra, sino a la resistencia espiritual, porque el combate que enfrentamos no se ve en los periódicos, sucede aquí», tocó su pecho, «en el alma, en el corazón, en el miedo de no ser suficientes, en la desesperación de no ver frutos inmediatos». El comandante de la guardia, un hombre experimentado, rígido, nunca visto en lágrimas, dio un paso al frente. La emoción en su rostro era casi imperceptible, pero para un hombre entrenado para ocultar emociones, aquel leve temblor en el borde de los ojos era un terremoto. «Santidad», dijo, «con todo respeto, ¿qué desea de nosotros?». El Papa se levantó lentamente.
apoyándose en su propia rodilla, y lo miró fijamente. Deseo lo que no puedo exigir. Deseo que oren, que se confiesen, que ayunen, que pidan perdón unos a otros, que dejen de ser solo defensores de la piedra y se conviertan en guardianes del espíritu. El mundo no necesita más fortalezas, necesita refugios vivos. ¿Y qué hay de aquellos que se burlan de la fe?, preguntó uno de los jóvenes. Su voz traicionó el miedo. El Papa sonrió, pero no con ligereza, con compasión. Se burlan porque temen creer. La fe, hijos míos, exige más coraje que cualquier campo de batalla. Porque creer es seguir esperando cuando todo parece perdido. Es amar cuando ya no se recibe amor. Es arrodillarse cuando el mundo te exige que permanezcas de pie. Se volvió hacia la multitud invisible que ahora comenzaba a formarse a lo lejos, al pie de la plaza. Algunos peregrinos, atraídos por la presencia no anunciada del Papa en el balcón, se habían acercado, en silencio reverente. El murmullo crecía, pero León XIV no se preocupaba por las miradas. No hablaba para las cámaras, ni para la historia. Hablaba para la eternidad. Hay una generación que no conoce lo sagrado, no por culpa, sino por ausencia. Crecieron sin memoria del altar, sin olor a incienso, sin el toque del agua bendita. Y nosotros les fallamos. El peso de la confesión flotó en el aire como una campana invisible. Hablamos más de reglas que de redención. Defendimos doctrinas mientras ignorábamos dolores. Cobramos diezmos mientras el pueblo moría espiritualmente de hambre. Necesitamos arrepentirnos. Yo me arrepiento. La palabra cayó como una hoja afilada sobre el mármol. Arrepentimiento. Viniendo de la boca del hombre más poderoso de la Iglesia. El arrepentimiento no es debilidad, es fuerza, es el comienzo de la resurrección. Fue entonces cuando un guardia joven, el mismo que antes temblaba, se arrodilló. No soportó el peso del momento. Colocó la espada en el suelo, se quitó el casco y bajó la cabeza. Yo también me arrepiento, Santidad. El Papa se acercó, bajó 2 escalones del balcón y lo tocó en el hombro. Dios lo vio y ya lo perdonó. Uno por uno, otros comenzaron a seguir el gesto. El mármol se llenó de rodillas, no por orden, sino por rendición. Rendición no al Papa, sino al espíritu que soplaba entre las columnas del balcón como un viento sagrado que nadie podía explicar. Las palabras cesaron. El Papa entonces cerró los ojos, levantó los brazos ligeramente y permaneció en silencio. Era una oración sin palabras, como si el corazón hablara directamente al cielo, y en ese silencio la campana de la basílica finalmente sonó. Era como un sello. Un sonido grave y solemne que resonó por toda Roma, como si la ciudad supiera que algo nuevo comenzaba, un nuevo tiempo, no de reformas políticas, sino de restauración espiritual, de regreso a lo esencial, de regreso al altar interior. Cuando el Papa regresó al interior de los aposentos, llevó consigo el relicario, pero dejó la espada sobre el altar improvisado del balcón. Los guardias permanecieron arrodillados, incluso después de su partida. Uno a uno comenzaron a rezar entre sí, sin liturgia, sin ensayo, solo corazones desgarrados ante lo invisible. El pueblo en la plaza, que comenzaba a aglomerarse, veía la escena con ojos llorosos. No sabían exactamente qué estaba pasando, pero sabían que estaban ante algo verdadero. En la capilla interna de la guardia, aquel mismo día, uno de los viejos sargentos escribiría en su diario: «Hoy el Papa no habló con el mundo, habló con el alma de la guardia y, por extensión, con el alma del mundo. Hoy nuestros uniformes dejaron de ser trajes, se convirtieron en vestiduras de penitencia». Y en los corredores del Vaticano, uno de los cardenales susurró a otro: «Esto nunca había sucedido antes». Y el otro respondió: «Era esto lo que necesitábamos». Aquella misma noche, los corredores del Palacio Apostólico estaban sumidos en una quietud densa, como si cada piedra aguardara, en reverencia, el desenlace de un día que no sería olvidado. El Papa León XIV caminaba solo. Rechazó acompañantes. Despidió incluso a los servidores más fieles. Vestía nuevamente la sotana blanca simple, los pies arrastrándose levemente sobre el suelo de piedra fría, como si el cuerpo delatara el peso espiritual del gesto realizado horas antes.
En sus manos no llevaba documentos ni el báculo, solo un pequeño cuaderno de tapa de cuero donde Francisco había escrito sus últimas reflexiones antes de dejar este mundo. Al entrar en la antigua biblioteca de los papas, no encendió las luces. Se sentó junto a una ventana donde la luna iluminaba los estantes con un tono plateado y sagrado. Abrió el cuaderno con cuidado, como quien toca algo santo, y buscó con los dedos una página marcada con una cinta roja. Leyó en silencio. Una frase, en letra temblorosa, parecía ahora hablarle directamente. Los muros de la iglesia no fueron hechos para proteger el Vaticano, sino para preservar el silencio de la oración. Cerró los ojos. Un suspiro largo escapó, como una confesión que no se podía hacer con palabras. Mientras tanto, en el cuartel de la Guardia Suiza, los soldados aún estaban en estado de reverencia. La espada ceremonial, dejada por el Papa en el balcón, había sido traída con solemnidad por dos de los guardias más antiguos, y ahora reposaba sobre un altar improvisado rodeado de velas. Ninguna palabra había sido dicha desde entonces, pero cada vela encendida era una oración. Cada mirada baja era una penitencia. El más joven entre ellos, el mismo que se había arrodillado, había escrito una carta a su madre aquella tarde. Hoy, escribió, descubrí que ser soldado del Papa es más que portar un arma, es llevar el corazón de Dios entre los huesos. A la mañana siguiente, el Papa pidió que el comandante de la guardia lo acompañara nuevamente al balcón, pero no para hablar, para orar, sin anuncio, sin audiencia pública, sin aparato. Solo dos hombres arrodillados, ante el mismo cielo que ahora cargaba el peso de una promesa silenciosa. Junto a ellos, dos jóvenes guardias fueron autorizados a unirse. El Papa entregó a cada uno un pequeño cordón de cuero con un crucifijo de madera simple, hecho por presos de una penitenciaría en Uganda que él había visitado antes de su elección. Este es el verdadero poder, dijo, colocando los crucifixos en sus manos. Un símbolo que lleva en sí toda la victoria de la entrega. El comandante, hombre de pocas palabras, rompió el silencio con una frase que jamás había osado pronunciar. «Santo Padre, usted cambió algo en nosotros, pero... ¿y usted? ¿Qué cambió en usted después de todo esto?» El Papa lo miró como quien ve a un hermano. «Francisco me visitó esta noche. En el sueño me llevó a una sala vacía, y allí solo había un espejo. Me miré y vi no a un papa, sino a un hombre común, un pecador. Y él me dijo, cuando te veas como uno de los pequeños, entonces estarás listo para ser grande ante Dios». Después de esa mañana, el Papa no apareció más en público durante 3 días. El Vaticano seguía funcionando. Las misas continuaban. Los compromisos diplomáticos se llevaban a cabo, pero León XIV se había sumergido en un retiro interior. Se recluyó en el convento de las Hermanas del Silencio, en el subsuelo de los jardines vaticanos, donde no se permitía ninguna comunicación externa. Pidió solo una vela encendida y la presencia de una Biblia antigua, de la época de la persecución francesa. Allí, entre las paredes de piedra y el olor a humedad sagrada, lloró. Lloró por todos los sacerdotes que perdieron la fe. Lloró por cada fiel que se alejó. Lloró por el niño que nunca volvió a la misa, por la monja olvidada en el interior del mundo, por el obispo que cambió la oración por la agenda. Lloró por sí mismo, y en aquella soledad encontró la voz que buscaba. No venía de los ángeles, sino del propio Espíritu, susurrando en lo más profundo del alma: «Coraje, todavía hay esperanza». Cuando regresó a la superficie, su rostro estaba diferente, no más cansado sino purificado, como quien había muerto y resucitado por dentro. Sus pasos eran ligeros, sus ojos afilados, y su silencio más elocuente que 1000 homilías. El miércoles siguiente, convocó a todos los miembros de la guardia para un encuentro íntimo en la capilla de San Miguel Arcángel. Solo velas iluminaban el espacio, sin cámaras, sin reporteros. Allí el Papa los esperaba de rodillas, y cuando entraron no se levantó. Continuó orando hasta que todos estuvieron presentes. Luego se levantó con esfuerzo, fue hasta el altar, colocó sobre él el cuaderno de Francisco y dijo: «Hoy este libro ya no me pertenece, les pertenece a ustedes. Guárdenlo, léanlo, lloren con él, oren con él, porque lo que yo recibí
ahora también es suyo. Un guardia, hijo de refugiados sirios, no contuvo el llanto. Su padre había sido asesinado por profesar la fe en Jesús, y allí, en aquella capilla oscura, sintió que su historia estaba siendo honrada. El Papa se acercó y susurró algo que solo él escuchó. La sangre de tu padre aún clama desde el suelo, pero hoy se convierte en semilla en ti. El joven cayó de rodillas, no por dolor, sino por reverencia. Por fin, León XIV se levantó los ojos al altar, alzó las manos y proclamó en latín una oración que nadie había escuchado en décadas. Domine Jesucriste, Rex Gloriae, libera animas fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu. Una oración por los muertos, por los olvidados, por los mártires, pero también por aquellos vivos que cargan la muerte dentro de sí y esperan un soplo de resurrección. Al salir de la capilla, uno de los guardias más antiguos susurró a otro: «Ahora lo entiendo, no vino para ser adorado, vino para recordarnos lo que olvidamos». Y en el corazón de cada hombre allí, algo fue restaurado, una vocación adormecida, una pureza olvidada, una fidelidad que no dependía de cargos ni de reconocimiento, solo de una simple y poderosa verdad. El Papa es, antes que nada, un servidor, y la guardia, antes de ser fuerza, es oración. En la semana que siguió, los rumores comenzaron a circular por las callejuelas estrechas de la Roma antigua y atravesaron, como susurros de un milagro, los corredores de la curia. Algo había cambiado. No se trataba de un nuevo decreto, ni de reformas doctrinales. Era otra cosa, más profunda, invisible a los ojos de la prensa, pero perceptible para los corazones atentos. El Vaticano respiraba diferente. Los rostros de los guardias cargaban una solemnidad silenciosa, como quien había tenido una visión interior. Las personas decían que, al cruzarse con un guardia suizo, sentían algo que no sabían nombrar. Una presencia, una paz inquietante, una fuerza que no venía de las armas. Aquel viernes, al final de la tarde, el Papa pidió que se colocaran 20 sillas en el claustro del monasterio de San Benito, detrás de la basílica. Era un lugar olvidado por los eventos oficiales, pero consagrado por las oraciones de los monjes durante siglos. Las piedras allí parecían guardar secretos. Los árboles crecían como columnas verdes entre arcos de silencio. El Papa quería un encuentro íntimo con los más nuevos de la guardia, aquellos que habían ingresado en los últimos 2 años. Cuando los jóvenes llegaron, lo encontraron allí, sentado, sin trono, sin púlpito, con los pies descalzos sobre la piedra fría. Al verlos, se levantó con esfuerzo y los saludó uno por uno, llamándolos por su nombre. Los sabía todos, de memoria. Se sentaron en silencio, y él habló como padre. Cuando entré aquí, en este lugar, pensé en los primeros mártires, en los jóvenes que dieron su vida en tiempos antiguos, no por orden, sino por amor. Un amor que el mundo ya no comprende, un amor que no se exhibe, pero que arde por dentro. Ustedes son jóvenes, y el mundo quiere sus corazones, quiere venderlos, distraerlos, dividirlos. Pero yo les digo, sus corazones ya fueron comprados por un alto precio, y el precio fue la sangre. Los ojos de los jóvenes permanecían fijos en él, no como ante un jefe, sino ante un hombre que ardía. Tal vez piensen que su uniforme es un honor, y lo es, pero también es un riesgo, porque puede ocultar lo esencial, puede hacernos creer que la misión está en lo que los demás ven, pero Dios ve en la oscuridad. Entonces, señaló una pequeña cruz de madera que estaba en el centro del claustro. Esa cruz fue tallada por un monje que murió aquí durante la peste. No curó a nadie, no salvó vidas, pero oró hasta el final, y eso fue su victoria. Uno de los jóvenes, hijo de un ateo confeso, levantó tímidamente la mano y preguntó: «Santidad, ¿y si tenemos miedo? ¿Y si nuestra fe es pequeña?» El Papa se acercó a él, tocó su cabeza, como quien bendice a un hijo herido. «Entonces, estás listo. Porque los que no tienen miedo aún no han entendido qué es la fe, y los que tienen demasiada fe a veces olvidaron el temblor sagrado. La fe nace del miedo vencido por la confianza, no de la certeza, sino de la entrega». Se volvió y señaló hacia sí mismo. «Yo tengo miedo, todos los días,
miedo a fallar, miedo a no escuchar correctamente la voz de Dios, miedo a confundir mi voluntad con la voluntad divina. Pero sigo, porque el amor es más fuerte que el miedo. El sol comenzaba a ponerse, y el claustro se llenaba de una luz dorada, como si el cielo bendijera esa conversación con una unción silenciosa. El Papa caminó lentamente hasta el centro del círculo y se arrodilló. Todos los jóvenes lo siguieron, y allí, sobre la piedra fría, oró con palabras que salían como lamentos dulces. Señor, mira a estos tus hijos. No permitas que se pierdan en el brillo del mundo. Guarda sus corazones del orgullo, de la vanidad, de la prisa. Que sean centellas de tu luz en medio de la confusión. Que cada uno aquí sepa que eres tú quien los sostiene. A la mañana del domingo siguiente, durante la misa privada en la Capilla Sixtina, el Papa hizo algo que no estaba en ningún protocolo. Tras la consagración pidió que todos los presentes permanecieran arrodillados por más tiempo. El silencio fue absoluto. Al final de la Eucaristía, antes de la bendición, miró a los guardias apostados al fondo e hizo una señal con la cabeza. Todos caminaron uno por uno hasta el altar y depositaron algo personal: una medalla, un rosario, un billete, un retrato de familia. El Papa entonces dijo: ofrecer algo es la forma más pura de adoración, porque donde está su tesoro, allí está también su corazón. Aquel gesto causó incomodidad entre algunos miembros de la alta jerarquía. Hubo murmullos, comentarios en voz baja. Está mezclando devoción con espectáculo, dijo un obispo francés. Pero otro respondió: no es espectáculo, es profecía. Solo no lo ve quien tiene los ojos entumecidos por la costumbre. La verdad es que el Vaticano estaba siendo tocado por un viento diferente, no político, no litúrgico, sino profético, y los primeros en sentirlo fueron los guardias, porque eran los más cercanos, porque cargaban el escudo, pero ahora también llevaban el espíritu. Al final del mes, el Papa convocó una reunión reservada con los líderes de la guardia. No fue en el Salón Dorado, fue en el balcón, el mismo, al atardecer. La Iglesia está entrando en una noche oscura, dijo, no por falta de fe, sino por exceso de distracción. Los ojos del pueblo están cansados. Necesitamos encender velas, no reflectores, y ustedes son esas velas. El comandante quiso saber qué debían hacer ante las presiones, la inseguridad, los ataques externos. El Papa respondió con una frase que se convertiría en leyenda entre los soldados: no están aquí para proteger la institución, están aquí para proteger la esperanza. La esperanza que vive en las entrelíneas del silencio, en las lágrimas que nadie ve, en las oraciones que no llegan a los púlpitos, pero tocan el corazón de Dios. Y entonces, como un último acto de aquel mes sagrado, descendió al patio de la guardia, pidió que se formaran en círculo. En el centro colocó la espada ceremonial, el cuaderno de Francisco y el crucifijo de madera. 3 objetos, 3 tiempos, 3 llamados, y dijo apenas: escojan cuál será su legado. Pero recuerden, lo más invisible es lo más eterno. En la madrugada del día siguiente, cuando Roma aún dormía y las campanas reposaban en silencio, un joven guardia entró solo en la capilla interna. No era el más experimentado, ni el más elocuente. Era solo alguien con el corazón en llamas. En las manos traía el cuaderno de Francisco. Sus dedos temblaban. Lo colocó en el altar, encendió una única vela y se arrodilló. No dijo nada. No necesitaba. Sus ojos lo decían todo. Cargaban una mezcla de temor y fascinación, de quebrantamiento y amor. Allí, entre las sombras del amanecer, descubrió qué significaba servir a un papa que ora más que ordena, que llora más que habla, que carga la cruz en la espalda y no en el escudo. Mientras tanto, en el cuarto austero de los aposentos papales, el Papa León XIV permanecía despierto. La noche le hablaba con palabras sin voz. La presencia del Espíritu flotaba como un perfume invisible sobre las almohadas y las paredes de piedra. Había vuelto a usar el anillo papal, que había retirado por algunos días en señal de penitencia, pero ahora no como signo de autoridad, sino como recordatorio del compromiso. Compromiso con los pequeños, con los invisibles, con los que guardan el templo y con los que olvidan que son templo.
Se acercó a la ventana y vio allá abajo las antorchas discretas de los guardias que hacían la ronda. Una brisa fría atravesaba la madrugada y tocaba sus hombros como una caricia. Entonces habló en voz baja, como si conversara con el cielo. No estaban preparados, pero ahora lo están, porque la preparación no es fuerza, es rendición. Recordó la mirada de Francisco, las palabras dejadas como semilla, las lágrimas que vinieron sin ser planeadas, y sonrió, una sonrisa tenue, casi imperceptible, como quien sabe que aún hay mucho por hacer, pero que al menos la semilla fue plantada. En la semana que siguió, la Guardia Suiza se reorganizó espiritualmente. Los turnos de oración fueron instituidos espontáneamente. Durante las madrugadas, 2 guardias permanecían en silencio orante, turnándose a lo largo de la noche. La antigua capilla de los fondos, casi olvidada, comenzó a ser frecuentada con una asiduidad nunca registrada. Algunos llevaban sus armas consigo, otros solo el rosario. Pero todos, sin excepción, sentían que estaban ante un nuevo llamado. La misión seguía siendo proteger al Papa, pero algo había cambiado. Ahora, también protegían la presencia. Y fue en una de esas madrugadas que ocurrió algo que nunca había sido enseñado en los entrenamientos. Un joven guardia, el mismo de la carta a la madre, vio a un peregrino acercándose en silencio por la plaza, desorientado. En lugar de alertar inmediatamente a los superiores, siguió el impulso del espíritu. Bajó las escaleras con cuidado y fue al encuentro del hombre. Era un refugiado. Temblaba. No hablaba italiano. Tenía un pequeño crucifijo colgado al cuello, hecho de alambre y madera. Al percibir la aproximación del guardia, se arrodilló. Pensó que sería arrestado, pero el guardia se arrodilló junto a él y lloró con él. Luego, lo llevó a la capilla y encendió una vela. Ninguna palabra fue dicha, pero Dios escuchó cada segundo. El Papa supo del episodio al amanecer. Sonrió, cerró los ojos y dijo apenas: «El Evangelio está vivo». Pidió que nadie fuera recompensado, que ningún elogio fuera hecho. «La gloria, dejémosla subir directa al cielo», dijo. «Nosotros solo devolvemos lo que un día recibimos». Días después, celebró una misa privada con todos los miembros de la guardia presentes. Leyó del Evangelio de Juan el pasaje donde Jesús lava los pies de los discípulos, y al final de la lectura, sin aviso, se arrodilló ante cada guardia y lavó sus pies. Uno por uno, en silencio. Ninguno de ellos jamás olvidó aquel toque. En la última página del cuaderno de Francisco estaba escrita una frase con tinta azul, ya un poco desvaída. La santidad no se mide por cargos, sino por gestos pequeños que cargan el peso del cielo. El Papa la releyó y aquella noche escribió una nueva frase justo debajo. «Hoy vi el cielo en los ojos de hombres armados que decidieron desarmar su propio corazón». Luego cerró el cuaderno y lo devolvió a la guardia. Era de ellos ahora. El legado había sido transferido, no con trompetas, sino con rodillas dobladas. En el balcón, la espada permaneció por semanas. Nadie osaba tocarla. Se había convertido en símbolo, se había convertido en altar. Y todos los días, al amanecer, un guardia se acercaba y por algunos segundos permanecía en silencio ante ella. Algunos decían que veían lágrimas, otros que escuchaban oraciones, pero nadie dudaba. La Guardia Suiza había sido visitada, no por una reforma, sino por un avivamiento. Y el Papa León XIV, que un día dijo que el mayor peso era mantener la fe cuando el cielo parecía en silencio, ahora sabía, el cielo nunca estuvo en silencio. Era el mundo el que había hecho demasiado ruido, y ahora, al enseñar a sus hijos espirituales a escuchar nuevamente, restauraba no solo a hombres, sino la propia memoria de la Iglesia. Así terminó aquel ciclo de silencio y fuego. Un tiempo escondido de los noticieros, pero grabado en las tablas eternas de la fidelidad, porque no todo milagro está hecho de luz. Algunos están hechos de sombra, de entrega, de gestos que nadie aplaude, como el de un papa arrodillado ante sus guardias, como el de una espada que se convierte en símbolo de paz, como el de un silencio que habla más alto que 1000 homilías. La multitud que vendría meses después jamás sabría qué había ocurrido realmente en aquel balcón.
Pero cada vez que un guardia sonreía con compasión a un peregrino, cada vez que una oración subía del corazón de un soldado, cada vez que una lágrima brotaba entre las piedras del Vaticano, el cielo registraba. Porque en aquel tiempo, en aquel lugar, algo eterno tocó la tierra, y los que lo vieron nunca más fueron los mismos.